Muchas gracias. Intentaré ser breve y responder un poco a las preguntas que se han formulado. Un poco me he ordenado un poco esta breve intervención en una serie de puntos a los cuales voy a lanzar algunas ideas. El primero será pues, apuntar pues, cómo se ha tratado el nexo turismo-naturaleza, si le queremos llamar así, tanto desde que, digamos, los diferentes enfoques académicos o los estudios turísticos y también desde que, digamos, el ámbito más institucional. Luego pasaré a introducir lo que podríamos llamar el régimen turístico como orden socioecológico o, entendido de otra manera, como el capital turístico es otra forma o una forma también de organizar la naturaleza y qué consecuencias conlleva. En tercer lugar, unos apuntes sobre lo que podríamos definir e entender como metabolismo turístico y para cerrar la intervención sobre decrecimientos entre el turístico o barbarie, ¿no? Un apunte entonces a esas propuestas o a ese proyecto político del decrecimiento. Bueno, primero, en primer lugar de todos, creo que es importante o interesante señalar que desde lo que han sido los festivales de la burocracia internacional con sus múltiples conferencias, pues ya nos vamos a finales de los años 70 cuando tenemos la primera conferencia sobre medio ambiente y turismo. Uno podría pensar que, bueno, si tan pronto se pusieron a trabajar en ello, pues a algún lugar habrán llegado. Pero la realidad es que se trató más y se ha tratado más de abracadabras permanente para invocar al dios de ese turismo sostenible que nunca acababa de llegar, como por ejemplo a la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote, etcétera, etcétera, que aparecía un año, 3 años, perdona, justo después de la cumbre de Río de 1992 y lo que se puso en marcha y se invocó y realmente ha sido que digamos la vía dominante se ha articulado en torno a lo que Michael Hall, un geógrafo que tiene una literatura extensísima, ha bautizado con el concepto que a mí me hace gracia, que es el Brundtland as usual, haciendo referencia al business as usual, como Brundtland as usual, haciendo mención al informe Nuestro Futuro Común, que venía a inaugurar la época dorada de eso que se ha llamado desarrollo sostenible, que también ha sido calificado como uno de los grandes oxímoronos de nuestro tiempo. Además, si en esos tiempos iba apareciendo todos estos, que digamos, conferencias, materiales, en el año 93, es decir, justo un año después de la cumbre de Río, se empieza a andar un proyecto editorial que es el de la revista Journal of Sustainable Tourism. Digo esto porque, bueno, creo que ya hay una larga trayectoria de hace mucho tiempo que se están planteando muchas de estas cuestiones y la verdad que poco se ha conseguido si realmente lo que se querían eran revertir las dinámicas que digamos destructivas asociadas al capital turístico. Para ello también es interesante no solamente ver qué es lo que ha pasado en torno a, pues, a las publicaciones y esas reuniones mágicas, sino también entender cómo se ha ido configurando o se ha ido construyendo el conocimiento en torno al nexo turismo-naturaleza en un sentido amplio. Podríamos catalogarlo en diferentes, que digamos, enfoques, pero entre ellos el predominante es ese que podríamos definir como perteneciente al pensamiento mágico, es decir, invocando a un turismo sostenible sin que hubiese ni actores, ni que aterrizara en el mundo real para nada, sino que simplemente fueran como invocaciones varias llenas de buenas intenciones, totalmente alejadas de las dinámicas del poder y lo que podríamos definir como el turismo realmente existente
en su versión o en su vía dominante o hegemónica. Por tanto, esto ha sido en cierta manera la manera principal como se ha ido invocando. Otras veces se ha presentado en cierta manera como una víctima al turismo de procesos que se interpretaban como externos a las propias dinámicas del circuito de acumulación de base turística. Y un claro ejemplo lo tendríamos, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Cuando vemos la pandemia, fundamentalmente se está incidiendo sobre cómo la COVID ha paralizado el circuito de acumulación turística, pero muy poco se dice del papel que ha tenido el circuito de acumulación turística en el proceso de propagación y difusión de la pandemia. Sin el papel de los flujos turísticos globales, pues evidentemente no se hubiese producido una situación como la actual. Por tanto, claramente aquí vemos que más que elementos externos, externalidades a las propias dinámicas de producción turística, las cuestiones que afectan a las dinámicas de lo que se ha venido llamando el cambio global están claramente incrustadas en los procesos de producción turística. Otro frente que digamos de análisis será aquel que ha interpretado o ha analizado los costes, si le queremos decir así, o los problemas de tipo ambiental relacionados a prácticas turísticas, pero de base muy local. Y esto pues conecta con toda una tradición de autores que se remontan, pues, por ejemplo, a Richard Butler, etcétera, como su teoría del el ciclo de vida del área turística. Y otros que ya son menos son aquellos que han intentado profundizar en cuál es el papel de la producción turística en la crisis ecológica planetaria, ¿no? Por ejemplo, la contribución del turismo global al cambio climático, por ejemplo. Finalmente, tendríamos toda otra serie de aportaciones o aproximaciones sobre qué papel juega la naturaleza, tanto humana como no humana, en la producción turística bajo las lógicas del capital. Es decir, entendiendo la producción turística como una forma de organizar y transformar la naturaleza y por tanto sujeta a contradicciones y por supuesto también a conflictos. En este ámbito tendríamos, por ejemplo, las aportaciones que se han venido haciendo desde fundamentalmente la ecología política. Una ecología política con vínculos con la economía ecológica y también con la economía política. Por tanto, tendríamos cómo se va adelgazando, ¿no?, la manera de abordar el análisis de la cuestión o del nexo turismo-naturaleza hasta esta última aproximación que yo creo que es particularmente la que más me interesa. Por ello, ahora voy a dar el salto para intentar entender cómo el régimen de producción turística entendido como un orden socioecológico o una forma de organizar la naturaleza. Para ello, pues, me sujeto o me agarro a diferentes enfoques, propuestas analíticas y teóricas de diferentes, que digamos, campos, entre ellos, tanto de la ecología política como la economía ecológica, autores, seguramente algunos de vosotros conoceréis, Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, Herman Daly, también autores vinculados con la ecología política o la historia ambiental, como Jason Moore, Andreas Malm, etcétera, etcétera. Por tanto, intentamos allí coger recursos interpretativos desde diferentes ámbitos. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos ir a mirar qué papel juega la naturaleza en el proceso de producción turística. Bajo, por supuesto, o fundamentalmente bajo las reglas y dinámicas del capital.
Bajo este prisma, el turismo, como vía de acumulación del capital, se rige fundamentalmente por la ley del valor, con un objetivo prioritario y prácticamente único de asegurar la reproducción del capital por la vía del lucro o el beneficio. Por eso nos lleva a plantear o a cuestionar lo que podríamos definir la ley del valor. La ley del valor que normalmente está asociada a ese valor que es procedente del trabajo humano. En este sentido, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, todo el análisis que ha realizado Jason Moore sobre el capitalismo como organizador o como un régimen socioecológico, y aquí también la producción turística nos sirve de una manera muy nítida y clara para entenderlo como un ejemplo de libro de todas estas dinámicas. Y en este sentido, este régimen socioecológico se fundamenta básicamente en que para obtener esos beneficios, para que el capital se pueda reproducir y para que no pueda entrar en crisis, se requieren toda una serie de naturalezas baratas, tanto humanas como no humanas. Por tanto, para que la reproducción del capital se pueda llevar a cabo, es necesario llevar a cabo procesos de acumulación por desposesión de manera permanente. Esto también ya nos habla de ello profusamente David Harvey. Y esto ya se hace o se puede hacer por la vía de apropiación de recursos, trabajos, etcétera, etcétera, como por la vía de la capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ilustrarlo en el caso de que para que se lleve a cabo un proyecto turístico se requerirán toda una serie de bienes y servicios ecosistémicos que no se pueden reproducir por la vía que digamos del capital, sino que están allí, que están en las naturalezas y que esos bienes son apropiados. Por ejemplo, esa playa idílica donde llega una determinada compañía y sin pagar por ello pues se apropia de ese espacio. Pero también una apropiación de esos trabajos que se han ido sedimentando y acumulando, como por ejemplo se produce en muchas ciudades, pero también en esos espacios naturales, rurales, donde hay todo un sedimento de historia acumulada que ha ido transformando, alterando, modificando y mejorando esos entornos. Todo eso, por tanto, forma parte de ese proceso de apropiación que a su vez es parte de esa acumulación por desposesión. Y todo esto requiere que sea barato, esas naturalezas deben ser baratas. Posteriormente se expande esa dinámica de acumulación por desposesión por la vía de la capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues a través del proceso de transformar esos bienes que se iban, que digamos, desposeyendo o acumulando por la vía de la apropiación, convirtiéndolos en mercancías. Todos hemos visto claramente cómo de golpe determinadas zonas empiezan a ser zonas que han sido apropiadas, sujetas a regímenes de propiedad privada y a su vez mercantilizadas. Eso a su vez conlleva toda una serie de procesos de conflictos permanentes. Pero a través de esa dinámica no solamente se van transformando esas naturalezas y con su transformación se van destruyendo, sino que a su vez esas naturalezas cada vez son más caras. Naturalezas como esas playas, pero también como la energía, como las aguas que abastecen los espacios de producción turística, etcétera, etcétera. En el momento en que esas naturalezas se convierten cada vez más caras, resulta más complicado obtener el bien más preciado para la reproducción del capital, que su objetivo es, por supuesto, ese lucro que habíamos señalado. En estos momentos en que se producen pues,
deterioros en las condiciones socioecológicas que permiten y facilitan la reproducción del capital es cuando se producen las crisis. Son momentos de crisis y de tensión. En esos momentos de crisis y de tensión por parte del capital, posteriormente lo que hemos visto que se ha ido, que digamos, llevando a cabo desde un punto de vista histórico, ha sido una expansión de las fronteras de mercantilización, en este caso de mercantilización turística. En el caso de las Islas Baleares, por ejemplo, en Mallorca, lo vimos muy claramente cómo la crisis de los años 70 se resolvió mediante la ampliación de la frontera de mercantilización turística. ¿Cómo? Pues trasladando las inversiones del capital turístico desde la isla de Mallorca, por ejemplo, hacia las costas de la península ibérica y las Islas Canarias. Pero eso no fue suficiente para reactivar el ciclo de acumulación, sino que tuvieron que empezar a llevar a cabo procesos de expansión de esa frontera de mercantilización turística hacia, por ejemplo, las playas caribeñas. Es cuando llegan los capitales mallorquines a las playas de Cuba, República Dominicana, y así poco a poco se fueron extendiendo a lo largo y ancho sobre todo del Caribe. Pero eso conlleva una fuerte contradicción, sobre todo una contradicción en que las dinámicas de transformación van asociadas a dinámicas también de degradación y de destrucción de la base material que hace posible el proceso de acumulación, y además vemos que con esos procesos de ampliación de las fronteras de mercantilización y además ligados a esas dinámicas de acumulación por desposesión, se van, van brotando y se van apareciendo múltiples conflictos de base socioecológica, ¿no? Muy claro, por ejemplo, en casos de desposesión de tierras o desposesión de recursos como, por ejemplo, el agua. En este punto es cuando ya entraríamos en lo que podríamos definir el metabolismo turístico. Ernest, ¿cómo andas? Disculpa que tenía el micrófono cerrado. Más o menos. 10 minutos, 12. Venga, ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el metabolismo turístico simplemente hace referencia a la transposición del concepto de metabolismo social o metabolismo socioeconómico, que ha tenido un fuerte despliegue, sobre todo a lo largo de los últimos 20 años. Creo que podríamos marcar la fecha más o menos hacia el año 94 o 95. Y a partir de ese momento el análisis del metabolismo, entendido como la circulación de materiales y energía que son necesarias para mantener el funcionamiento de diferentes órdenes y organizaciones sociales, pues ese enfoque se ha utilizado sobre todo para contabilizar y analizar cómo funcionan nuestras sociedades, nuestras actividades en cuanto al uso de materiales y energía, y vinculado a eso no solamente a cómo son transformados y en qué cantidad, sino cómo son digeridos y expulsados y qué agentes están vinculados, involucrados en todo ese proceso. Así pues, a la hora de analizar el metabolismo social, debemos entender no solamente como un cúmulo de materiales que están allí rodando y circulando, sino también como un metabolismo que está sujeto a las dinámicas, a las reglas sociales, es decir, como un metabolismo social en estricto senso, donde hay actores, agentes, reglas, instituciones vinculados, algo que muy a menudo se olvida y que se centra estrictamente en la dimensión, podríamos decir, más cuantitativa o estadística del fenómeno. Por tanto, el metabolismo, y en este caso el metabolismo turístico, hay que entenderlo como un proceso profundamente político. Además, si entendemos que el capital es
valor en movimiento o en circulación, ¿no? La idea del metabolismo proviene de esas reflexiones de finales del 19, ¿no? Que estudiaban el cuerpo humano y también cómo funcionaban los sistemas vivos, como, no solamente como bloques compactos, sino como entidades donde fluían materia y energía, que era lo que los permitía mantenerse en vida. Pues lo mismo, los organismos sociales se mantienen en vida gracias a ese constante movimiento. Y el capital, y bajo las reglas del capital, el valor y el capital se mantiene precisamente por esa circulación. Una circulación que cuando se interrumpe vemos cómo se colapsa el propio sistema, el organismo que sea. Y dentro del metabolismo turístico la principal materia son los propios turistas. Por tanto, hemos podido constatar cómo cuando se ha interrumpido el ciclo o el circuito turístico con el movimiento de esa primera materia prima, ese primer material, si lo reducimos así, pues hemos podido comprobar cómo también se ha interrumpido todo el proceso que digamos de acumulación de base turística. Además, con el metabolismo, lo que intentamos o se analiza es cómo se organizan o cómo se organiza socialmente la distribución de todos esos materiales y energía que fluyen a través de los sistemas, en este caso turísticos. Además, en el caso o vinculado a la lógica del metabolismo turístico, precisamente derivado de esa ley del valor y ese objetivo del lucro, el beneficio, lo que hemos podido constatar es que la mayor parte de los espacios que se han ido especializando en la producción turística, pues la consecución de esas naturalezas baratas se han ido desplazando, se han ido desterritorializando hacia otros espacios. En este sentido, la provisión de comida, energía, incluso agua, etcétera, etcétera, cada vez más se va desplazando hacia territorios más distantes, donde se pueden proveer esas naturalezas baratas que precisamente por ejemplo, la especulación inmobiliaria en suelo rústico en ciertas zonas turísticas hace que esa, que digamos, perspectiva de obtención de plusvaluas por la vía urbano turístico o residencial turístico hace que se vayan desplazando esas funciones hacia otros espacios donde todavía se pueden considerar naturalezas baratas. Todo eso ha sido posible fundamentalmente gracias al uso de una cantidad brutal de petróleo que ha estado disponible hasta ahora y que ha facilitado y ha hecho posible no solamente la circulación de los turistas como parte de ese metabolismo turístico, sino también todos esos materiales que eran y que son necesarios para que pudiera funcionar el sistema de producción turístico. Antes de la pandemia, en el Mediterráneo hubo una tormenta bastante importante y, por ejemplo, en el caso de las Islas Baleares se interrumpió simplemente el tráfico marítimo unos cuantos días. Pues en ese momento los supermercados no tenían alimentos. Hubo una situación de desabastecimiento. Y bueno, esto es en cierta manera uno de las dinámicas que se van, que digamos, reproduciendo en los espacios turísticos. Además, el gobierno o el control social de ese metabolismo también deviene en una importante vía de acumulación vinculada a la producción turística. ¿Por qué? Porque en esos espacios precisamente se dan fluctuaciones demográficas muy importantes y el control de lo que podríamos llamar los vehículos metabólicos o las infraestructuras de digestión de todo ese metabolismo, como podrían ser las plantas de tratamiento de residuos o las plantas de generación eléctrica, etcétera, etcétera, todo esto se convierte en un pastel bastante apetecible. Si a esto lo unimos a las lógicas neoliberales de gestión,
nos encontramos pues con una combinación extraordinaria. Aquí en el caso de las Islas Baleares, el tratamiento de los residuos está en manos de una empresa que nos tiene a la sociedad como cautiva de sus, que digamos, de sus políticas, que a su vez ahora ha sido absorbida, o hace unos años fue absorbida por capital chino. Es decir, un proceso de desvinculación social y de pérdida de control de ese metabolismo y por tanto una pérdida de democracia en ese sentido también. Finalmente, cuando ya estoy terminando, creo, un breve apunte al decrecimiento barbarie. Seguramente para muchas personas cuando se invoca el concepto de decrecimiento se hace referencia o se puede pensar en crisis, en una caída de la actividad económica, etcétera, etcétera. Hay bastantes autores que nos están señalando el decrecimiento barbarie como dos vías posibles, es decir, el fin de muchas materias que han hecho posible que, por ejemplo, aquí me había apuntado los datos, en tan solo, las cifras son brutales, es decir, entre el 2004 y 2012 se pasó de 700 millones de turistas internacionales a escala mundial a 1000. Pero tan solo entre 2012 y 2019 casi se llegó a 1.500 millones de turistas. Pero es que además ese pensamiento mágico de la Organización Mundial del Turismo prevé que para el 2030, esto es antes de la pandemia, se alcanzasen prácticamente los 2.000 millones de turistas internacionales. Bueno, todo eso requiere mucha materia, sobre todo combustibles fósiles para ponerlo en circulación, pero también alimentos, etcétera, etcétera. Y parece que allí o normalmente se está pensando en un turismo como si estuviese flotando en el aire, desvinculado totalmente de esa base material. Por tanto, nos encontramos con una grandísima contradicción en base a la inviabilidad de mantener ese proyecto turístico a gran escala como se pretende. Pero el decrecimiento o la propuesta política, intelectual, académica del decrecimiento no solamente aboga para una reducción del flujo de materiales y energía, de los requerimientos que nuestra sociedad deshacen de recursos naturales y también de los flujos que digamos de emisiones contaminantes, sino que aboga fundamentalmente por una transformación social profunda, una transformación social que aboga por una sociedad postcapitalista, por otras formas de producir, al margen de las lógicas del beneficio, las lógicas y dinámicas del propio capital. Por eso, en ese proyecto de decrecimiento turístico no sería solamente el de desturistización, que yo creo que no habría otra, es decir, plantear que digamos, o intentar mantener la ilusión de que es viable a alcanzar esos 2.000 millones de turistas en un escenario de emergencia climática como el actual y de final del petróleo como lo tenemos ahora mismo delante de los ojos es pues bastante ingenuo y además arriesgado. Por tanto, se debería plantear no solamente los procesos de desturistización, sino también replantear las formas de producción turística a través de procesos de colectivización, también poner sobre la mesa lo que podríamos denominar como dinámicas de mercantilización, le digamos turismo lo que le queramos decir, es decir, de esos tiempos y estos espacios que están al margen de ese trabajo remunerado, asalariado, etcétera, y que han sido objeto, que digamos, de apropiación por parte del capital a través de, ya sean actividades de ocio, recreación, turismo, etcétera, pues una reapropiación popular de todos esos espacios y esos tiempos y también, por supuesto, una democratización y una politización del metabolismo turístico. ¿Qué hacemos con todos esos materiales y energía, cómo los gestionamos, cómo los pensamos y cómo los transformamos en las sociedades turísticas? Para terminar, señalar que en los últimos años han aparecido un montón, es decir, no había nada publicado y ahora han aparecido unos cuantos libros que tratan la cuestión del decrecimiento.
un autor que ha sacado unos cuantos, dos en concreto es Konstantinos Andriotis, luego Robert Fletcher, que lo tendréis en los próximos días, lideró un proyecto en la revista Journal of Sustainable Tourism, que finalmente luego fue trasladado en forma de libro en el año 2020, y Michael Hall, que es uno de los autores más prolíficos, también ha editado junto a otros compañeros y compañeras suyas un libro sobre decrecimiento y turismo. Además, quería señalar un libro que para mí es fundamental y magnífico, que es el de Martin Mountford y Ian Moon, que es uno de los libros para mí seminales desde una perspectiva crítica sobre el análisis del nexo turismo y naturaleza. Y bueno, muchas gracias y perdona por el rollo.